Hola nómades, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión nos encontramos en las afueras de la iglesia Las Nazarenas, donde miles de fieles se congregan para venerar la imagen del Señor de los Milagros, una tradición limeña que se realiza todos los años en el mes de octubre. Lo primero que nos llama la atención al entrar al santuario de las Nazarenas es la cantidad de gente que aquí se congrega. Para poder acoger a tantos devotos, incluso se han retirado las bancas. En el altar mayor está la imagen del Señor de los Milagros, y también apreciamos las sagradas andas de la imagen que sale en procesión. Las personas que aquí vienen oran, piden milagros y hacen promesas al Señor. El santuario de las Nazarenas se encuentra en el antiguo barrio de Pachacamilla, donde había una importante presencia de esclavos africanos. Según la tradición, fue un esclavo angoleño quien pintó en el siglo XVI la imagen del Señor de los Milagros que hoy vemos en el altar de las Nazarenas. Al haber sobrevivido esta imagen a distintos terremotos, se le atribuyó un carácter milagroso y desde entonces se ha convertido en la patrona y protectora de Lima. La gente vive su religiosidad de muchas maneras. Aquí en las afueras de la iglesia Las Nazarenas podemos encontrar gran variedad de recuerdos, podemos encontrar estampitas, velas o rosarios, pero hay un tipo de representación que no es tan común, que no es tan fácil de encontrar. Este tipo de representación son las maquetas, y para poder ver una vamos a ir ahora al distrito del Rímac, donde vive Juan, quien hace este tipo de representaciones desde que es muy niño. Y por fin hemos llegado, amigos, a la casa de nuestro invitado del día de hoy. ¡Vamos! Hola Juan, ¿qué tal? Hola Juan, ¿han venido ¿Cómo estás, amigo? a recibirnos estos perritos? Ah, sí, son los perritos del ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pasa. Yo me inicié en la hermandad infantil del Señor de los Milagros en la cuadrilla 20, ¿no? Yo de muy niño he cargado al Señor en la banda infantil. Ahorita más que todo pertenezco a un grupo de los Caballeros del Señor que trabajamos directamente con el monasterio. Nuestra labor es servir al Señor, ¿no? Mi mamá y desde muy niño me llevaba a la procesión, ver al Señor, el fervor, la fe del pueblo peruano, ¿no? Porque es una fe muy grande, ¿no? No solo está el Señor acá en Perú, sino se practica en todo el mundo, es universal. Y fui haciendo una andita, ¿no? Mi primera andita fue de Lego, ¿no? Fue armando mis piezas en Lego, una estampa del Señor, y ahí fui más o menos, como decir, perfeccionando mi anda, ¿no? Después había un programa de Art Attack donde yo hacía con papel y goma la técnica, y ahí tengo la imagen. Y hice mi anda a los 9 años de papel y goma con la imagen del Señor. Claro, autodidactamente yo he ido observando, he ido perfeccionando. Claro, cada vez que le falta detalle, no, le falta este detalle del anda del Señor, y perfeccionando. Y acá mi amigo Sandro lo sabe, ¿no? Cuando estábamos en el taller 0, ¿no? Claro, también he sido un alumno. Y entonces ahí ya fui más a fondo a aprender cómo se hace ya más elaborado una maqueta a escala, ¿no? Entonces ya ahí he aprendido también muchas cosas, los materiales, implementar unos materiales buenos, el cartón para maqueta y todo eso. Yo hice esa maqueta para mí, ¿no? Entonces la gente que venía y lo veía, yo lo llevaba a la procesión, entonces se acercaban y decían, qué bonita esta maqueta, tú lo has hecho, la gente me pregunta, ¿no? Y entonces yo le digo que yo mismo lo he hecho, ¿no? Para mí, ¿no? Si bien nómades, ya llegó el fin de semana, hoy es el gran día y estamos a punto de ir a darle el encuentro al Señor de los Milagros. Efectivamente, justo estamos muy cerca del Hospital de Emergencias Pediátricas,
que es donde el Señor de los Milagros está en este momento. Y ahora que sale vamos a ir a su encuentro, vamos a tratar de meternos entre la gente y llegar lo más cerca que se pueda. Estamos justamente a unos metros de la imagen del Señor de los Milagros, ya la podemos ver al alcance de nuestra vista. Vamos a acercarnos lo máximo que podamos. La procesión ya se está acercando a nosotros, estamos solo a unos metros y bueno, ya nos sentimos parte de la gente y de todo el fervor que se vive en este momento. De hecho, estoy a punto de ser empujado. Después de haber escuchado a Juan, podemos entender mejor la complejidad que implica armar una maqueta a escala del Señor de los Milagros. Pero ¿no se han preguntado alguna vez quién se encarga de dirigir el armado del anda a escala real? Para responder ese interrogante hemos venido a la Facultad de Arquitectura de la UNI, donde conoceremos a un arquitecto que cumple un rol muy importante en el ensamblaje del anda del Señor de los Milagros. El arquitecto José Ballarino es docente en esta facultad, además de ser 2 veces ganador del Premio Nacional de Arquitectura más importante, el Hexágono de Oro. Sabemos que usted también tiene, digamos, el cargo de patrón de andas. Sí. El Señor de los Milagros. ¿Cuál es exactamente la función de un patrón de andas? El patrón de andas es una persona que específicamente en este tema tiene dos tareas. Una es preocuparse por las andas del Señor, o sea, las andas están mantenidas, limpiadas, arregladas, mejoradas, etcétera, 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 bajo mi responsabilidad. O sea, yo todos los años le hago algo a las andas. La gente no lo sabe, no se nota, pero siempre le estamos haciendo mejoras, arreglar, corregir, rehacer. Y en el caso particular aquí es que la tradición hablaba de que las monjas eran las que salían a la procesión. Entonces el patrón de andas terminó siendo una especie de representante de las madres. Entonces de alguna forma la manera como las madres están presentes en la procesión es a través del patrón que está designado por ellas. Y este privilegio hace que yo sea la persona encargada de recibir todo lo que el Señor de los Milagros recibe. Y esa es básicamente la tarea, o sea, soy un poco el obrero que cuida, el guardaespaldas en la calle, y también el que tiene este privilegio de que todas las ofrendas que le dan al Señor me las tienen que dar a mí, ¿no? Los preparativos que le hacen a las andas antes de salir en procesión son particularmente desafiantes. Al comienzo sí, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo tuve que partir casi de cero, o sea, descubrir cómo se hacía, por ejemplo. Tuve que descubrir cómo se armaba este rompecabezas. Y ahora yo tengo un equipo de gente que ya conoce bien todo. Y entonces ahora el proceso de preparación de las andas antes demoraba casi un mes. Ahora lo hacemos en 2 semanas. Entonces hoy día es mucho más sencillo, es mucho más práctico, es mucho más fácil, digamos. Y está todo ya documentado, ¿no? Para que el día que yo me vaya, digamos, ya no le va a pasar, ¿no? Como me pasó a mí, que me dejaron el tema sin saber cómo hacerlo, ¿no? Pero yo me encargo de todo lo que no se ve, o sea, todas las cosas que nadie sabe, como incluso desde la manera como se arma, o sea, cómo se sube, por ejemplo, los cuadros arriba, ¿no? Entonces inventamos ahí con un polipasto, lo pusimos en el techo, pusimos un hueco al techo, bajamos una cadena, en fin, para que no se viera. Entonces hoy día las andas tienen una forma de subir, digamos, los cuadros se suben por un botón, ¿no?
un poco de ciencia. Bueno, le agradezco mucho, ha sido un privilegio entrevistar a alguien que forma parte de la historia del Señor de los Milagros y que va a dejar su legado, de hecho, ¿no? Como usted dice. Tengo que escribir todo esto que te cuente. Las imágenes tienen una carga sentimental muy fuerte. Piensen en la fotografía de su mamá. ¿La romperían sin motivo alguno? Esa capacidad que tienen las imágenes de conmovernos es muy común y está presente en todas partes. La arquitectura es también una imagen. Por ejemplo, las iglesias. Las iglesias evocan solemnidad y sacralidad. Un edificio gubernamental encarna los valores del Estado al que representa. Una torre corporativa refleja la solidez y prosperidad de la institución a la que alberga. Y aún hay edificios tan icónicos que son capaces de simbolizar la identidad de todo un país. La imagen del Señor de los Milagros, como hemos visto en este video, además de ser un rompecabezas constructivo y además de ser replicada a pequeña escala por muchos fieles, es también un símbolo que une a todo un pueblo. Y en ese aspecto se parece mucho a una obra arquitectónica. ¿Podríamos decir entonces que la efigie del Señor de los Milagros es arquitectura? ¿Qué piensan ustedes? Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video, Nómades Urbanos. Bueno, esa es la primera vez que vamos a mandar saludos. Sheila, espero que la hayas pasado muy bonito el día de tu cumpleaños. Te mandamos un fuerte abrazo de parte de Nómades Urbanos. Y bueno, si alguien quiere que le mandemos saludos al final de nuestros vídeos, no se olviden dejar un comentario y nosotros lo vamos a tomar en cuenta. No lo cuelgues en YouTube nomás.